Hola, buenos días, buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra primera sesión del tercer año de actividades de esta red, de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco, RIEFAP. Voy a comentar un poco los antecedentes que tenemos para quienes no nos conocen. Esta red surge a partir de una participación en el sexto Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, realizado en noviembre de 2020, y posteriormente algunos de los integrantes de esta red conformamos un grupo de trabajo de familia y parentesco en América Latina, prácticas y lógicas culturales, aprobado en agosto de 2021, también por la Asociación Latinoamericana. Como parte de esta red participamos varios estudiantes y académicos de diversas instituciones a nivel Latinoamérica. Es la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, la Universidad de la Frontera en Chile, la Universidad de Santiago de Chile, el Centro de Estudios de Investigaciones Laborales, CEIL CONICET en Argentina, la Universidad Nacional de Río Negro, la sede atlántica en Argentina, el sector de la Universidad Nacional Cuy en Argentina, el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas en México, la Universidad de Oriente Contramestre, Cuba, el Centro Regional del Noreste, Universidad de la República de Uruguay, Centro Loyola de La Habana, Cuba, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en México. Bueno, tuvimos la satisfacción de contar con varios colegas nacionales e internacionales en estos 2 años que hemos pasado. La conferencia inaugural la dio Martín Segalén, que descanse, y hemos tenido la participación de otros colegas también de cierto prestigio y renombre en el tema del parentesco, como Marisol Pérez Litaur, María Eugenia Lavarría, Juan Pablo Ferreiro, Patricia Arias, Catherine Wood y algunos otros como Mercedes González de la Rocha, etc., ¿no? Esta sesión, que es la 18ª de la red, está a cargo de Adriana Cruz Manjarres, que se titula Experiencias de Retorno Transnacional en Familias Mayas de Yucatán. Y la sesión de seguimiento de esta sesión se va a llevar a cabo el 9 de marzo, un horario de 12 horas de México, 15 horas de Chile y Argentina, las 13 horas de Colombia y Perú. También vamos a tener sesión de abril, que sería el jueves 13 de abril, que se llama Huachatán en Cherán, Michoacán, en México, descubriendo las redes de parentesco a través de la observación participante, de Federico Lifshitz, y él pertenece a la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Entonces, como por último, los invitamos a que participen y que le den like a nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en donde van a encontrar esta y las sesiones anteriores, así como otras actividades que hemos tenido como parte de RIEFAP y del grupo de trabajo de. Entonces le paso la palabra al doctor David Robichaud para que presente formalmente a Adriana Cruz. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación de la red. Y para mí hoy es un gran gusto presentar a Adriana Cruz Manjarres, que conozco desde pues hace varios años, ¿no? Hemos estado participando en distintos eventos. Y bueno, también quisiera mencionar que a pesar de que en el cartel que enviamos, esto no es la séptima, ¿cómo es? Séptima, esa es la sesión 17, sino 18, ¿no? Y estamos ahora iniciando nuestro tercer año en estas conferencias, en el seminario, ¿no? Bueno, pues Adriana Cruz Manjarres es investigadora, profesora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima en el occidente de México sobre el Pacífico, ¿no? El pequeño estado de Colima.
Tiene un doctorado en estudios de cultura y performance de la Universidad de California en Los Ángeles. Es investigadora nacional nivel 1. Sus líneas de investigación son antropología de la migración, migración indígena mexicana transnacional y el retorno entre México y Estados Unidos, género, familia, el análisis interseccional entre género, raza y etnicidad, y la segunda generación indígena mexicana en Estados Unidos. Su experiencia entre grupos indígenas y el tema de migración es muy amplia. Ha trabajado con la comunidad chichimeca en San Luis de la Paz, Guanajuato, entre los zapotecos de Yalalac, ¿no? En el estado de Oaxaca y en California, y con 3 comunidades mayas del sur de Yucatán, tanto en Yucatán como en California. Actualmente es integrante del consejo editorial de la revista Maya América, a Journal of Essays, Commentary and Analysis, y la revista Eno Eros. Ha realizado estancias de investigación del Instituto para el Estudio de la Diversidad Étnica y Religiosa del Max Planck Institute en Alemania, en el Latinx Research Center de la Universidad de California en Berkeley, en el Center for Mexican Studies de la Universidad de California, Los Ángeles, el Center for Folk Life and Cultural Heritage del Smithsonian Institute. Tiene un libro de autoría propia publicado sobre los zapotecos que tiene información y análisis muy interesantes sobre las danzas, ¿no? Porque también Adriana ha sido, pues, antes, ¿no? De alguna forma, ¿no? Estudió danza, ¿no? En la Escuela Nacional Folclórica y además ha coordinado otros 3 libros. Tiene también una serie de artículos, alguno mencionó que tiene que ver con la migración experiencia de segunda generación entre Yucatán, California, Oregon y Oklahoma, migración, diversidad familiar y género, una serie de otros títulos sobre este tema que nos mandó una pequeña lista. También les digo que en nuestra página de Facebook están algunas de sus publicaciones y también una nota, esta nota que acabo de leer. Si ustedes no tienen acceso a Facebook, escríbanos a nuestro correo y se los podemos mandar esta información. Aprovecho también para decir que pronto la red va a tener su página propia para aquellos que no son adeptos de Facebook. Eso esperamos que está en marcha durante este mes. Sin más, doy la palabra a mi colega y amiga Adriana. Por favor, Adriana. Bueno, pues muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes. Es una gran oportunidad poder compartir con ustedes la investigación más reciente que estoy haciendo sobre migración maya yucateca a Estados Unidos, que tiene una perspectiva transnacional, que mira los procesos de vida familiar transnacional y ahora pues de retorno. Quiero agradecer pues a la red pues por darme esta oportunidad de compartir mi trabajo con ustedes y voy a compartir mi PowerPoint esperando que se vea. Si ustedes me dicen si me escuchan bien y ya están viendo la presentación, puedo dar inicio. Todo está muy bien, perfecto, adelante. Bueno, como ya vieron, el objetivo de esta charla es hablarles sobre un proyecto que inicié en 2017 y que se desarrolló entre 2017 y 2019. Es un proyecto sobre migración transnacional y de retorno en familias mayas de Yucatán. Este es uno de los resultados. Fue un proyecto financiado por UC Mexus, participó el Mexican Migration Project con el levantamiento de datos de una encuesta que ellos tienen
que pronto serán revisados porque no los hemos revisado. Y fue un trabajo que empezamos mi colega Patricia Baquedano López de la Universidad de California en Berkeley, y lo que les voy a presentar hoy es uno de los resultados de este proyecto, que son de autoría propia. Entonces, voy a iniciar dándoles los antecedentes de la migración maya yucateca a Estados Unidos y cómo es que el retorno se convierte en un tema central en los procesos de migración México-Estados Unidos entre los mayas, y después me voy a adentrar justamente en el tema de las familias en este contexto de migración. Desde la década de los 90, la migración de retorno de los mayas yucatecos se ha caracterizado por ser intergeneracional, multilocal y transnacional. El regreso de Estados Unidos a Yucatán se ha dado en al menos 2 generaciones de inmigrantes, ya sea por decisión personal, individual o familiar o forzada, es decir, por deportación. Por lo general, el regreso se ha dado a las comunidades de origen, pero también ha habido cambios a otras localidades dentro de Yucatán y hacia Quintana Roo. En la década del 2000, un nuevo fenómeno de retorno surgió, el regreso de niños que nacieron en Estados Unidos y que crecieron en Yucatán, y que en la década del 2000 empezaron a regresar a los lugares donde nacieron en Estados Unidos. En 2020, mi colega Baquedano López y yo documentamos que entre las décadas del 1990 y el 2000 nació esta generación de mayas yucatecos en Estados Unidos, y que después de que crecieron en Yucatán empezaron a regresar de manera escalonada hacia los lugares donde nacieron. Con base en la experiencia de los mayas del sur de Yucatán, en esta presentación les propongo una discusión sobre la migración de retorno de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos en la experiencia de mujeres y hombres que pertenecen a familias mayas de Yucatán entre 1990 y el 2018. Las preguntas que han guiado este proyecto son conocer las causas del retorno internacional, como mencioné, hacia México y hacia Estados Unidos, identificar quiénes son los retornados, hacia dónde retornan y en qué condiciones retornan, cómo impacta el retorno a las familias que viven en Yucatán y las que están en Estados Unidos en el ámbito social, cultural y económico, y cómo se integran los retornados a sus lugares de origen o a su lugar de nacimiento en el ámbito familiar, educativo y laboral. Les propongo desarrollar esta presentación en 3 momentos. En el primero voy a hablar de los enfoques teóricos que me han ayudado a enriquecer este estudio, que son el enfoque de los estudios de migración, de familia y de género. Después voy a hablar brevemente de los antecedentes históricos de la migración maya yucateca hacia Estados Unidos, y después me adentraré en el análisis de algunas experiencias de retorno en relación a sus causas, el significado social que se le da al retorno y los procesos de integración familiar, laboral y social en Yucatán y California, que son los lugares de estudio. A principios de la década del 2000, en la década de 1990, el retorno no era un tema central en los estudios de migración. Sí se documentaba en los procesos de retorno, es decir, la migración circular, pero no era un tema el retorno. En la década del 2000, el retorno se define como un proceso lineal y permanente donde los migrantes regresan al punto de partida, es decir, a las comunidades de origen. Sin embargo, las grandes transformaciones que se dan a causa del acto terrorista del 9 de septiembre de 2001, la crisis económica de 2007 y 2008 y la implantación de políticas anti-inmigrantes y el continuo reforzamiento y militarización de la frontera sur de Estados Unidos llevan a los estudiosos de la migración a investigar la irrupción del retorno desde el estudio de sus causas, los actores, los tipos de retorno y sus consecuencias, entre otros.
La literatura ha mostrado que desde el 2008 las deportaciones, las repatriaciones y las expulsiones se incrementan de manera masiva. Desde entonces, miles de familias inmigrantes han sido separadas binacionalmente porque unos regresan a México sin planearlo, otros se quedan en Estados Unidos y algunos llegan a México por primera vez a causa de la deportación o expulsión de algún familiar. Además, cientos de familias con infantes, adolescentes y jóvenes que nacieron en México y que crecieron en Estados Unidos, o niños que nacieron en Estados Unidos, están regresando a México de manera inesperada. Los primeros estudios sobre retorno a Yucatán fueron publicados por Miriam Solís en 2017 y 2018, y ella justamente empieza a documentar los procesos de reintegración laboral y en la experiencia principalmente de jóvenes retornados que se van a trabajar con la idea de regresar. Y como yo había mencionado antes, en 2020, con mi colega Baquedano, nosotros documentamos justamente la presencia de niños nacidos en Estados Unidos que crecieron en Yucatán y que estaban regresando justo cuando hacíamos trabajo de campo. Los conocimos, los detectamos tanto en Yucatán como en Estados Unidos. A partir de este estudio, nosotras también proponemos que es importante conocer las trayectorias de migración desde el ámbito familiar y dónde están localizadas las redes familiares, porque estas son muy importantes no solo en los procesos de migración, sino también en los procesos de retorno. Bueno, como mencioné, el enfoque teórico considera tres amplios campos de estudio. El primero son los estudios de migración y yo retomo dos perspectivas, que es la perspectiva del retorno transnacional, donde la literatura señala que el retorno se convierte en un momento más del proceso migratorio, es decir, ya no es la última fase del mismo. Se consideraba que la gente emigraba y regresaba y ya ahí se quedaba, y lo que estamos viendo es una gran movilidad que justamente nos presenta procesos de reemigración interna o remigración internacional. El otro enfoque es el de las redes sociales transfronterizas, que señala que justamente los retornados utilizan redes familiares de amistad y comunitarias como recursos que les permite retornar y reintegrarse al país de origen o emigración, y en este estudio también al país de nacimiento. Los estudios de las familias transnacionales han sido muy importantes en los estudios de migración, dado que a partir de la década del 2000, a nivel global, se identifica un incremento de migrantes que tienen familias en sus lugares de origen, y justamente se abre un campo de estudio sobre la vida familiar transnacional. Algunos de los temas que se han trabajado tienen que ver con estas dinámicas familiares que se reestructuran, es decir, cómo las tareas productivas y reproductivas que permiten la sobrevivencia del grupo y su sostenimiento se reestructuran cuando las familias viven separadas, y Mummert en particular identifica el tema de las desigualdades de género que se dan al interior de la familia. También en este campo de estudio se habla sobre las rupturas y continuidades en el comportamiento normativo de género. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres llegan a Estados Unidos, empiezan a trabajar y eso ya es una ruptura porque a veces en sus lugares de origen no trabajaban, y la proveeduría femenina se consolida como parte de la relación de pareja y como parte de las dinámicas de trabajos productivos en la familia. Y otro campo de estudio es el de las familias de estatus legal mixto, donde se reconoce que varios integrantes de la familia tienen distintos estatus legales según en el país donde viven. Una familia puede tener ciudadanos mexicanos, indocumentados, residentes estadounidenses y personas que fueron deportadas, y estas familias las encontramos en dos lugares.
Otro enfoque que es el más reciente que yo he incorporado a mi trabajo, yo he trabajado mucho migración femenina, trabajé antes de este tema, el tema de la migración femenina maya yucateca a Estados Unidos, y me interesó entrar al tema de género, y este enfoque se ha incorporado a los estudios de migración de retorno, que hay muy pocos estudios sobre el tema y bueno, espero aportar algo a esta discusión. Y algunos de sus postulados son que así como el género organiza y estructura los procesos migratorios, también estructura los procesos de retorno femenino y masculino. También desde una perspectiva de género se observan desigualdades en el retorno laboral femenino y masculino. Hay cambios y retrocesos en la división sexual del trabajo en la familia. Por ejemplo, se habla de que los hombres en el contexto migrante se involucran en relaciones más igualitarias en torno de la crianza de los hijos, pero cuando regresan a sus lugares de origen se sienten amenazados por sus masculinidades y entonces dejan justamente de participar de una manera igualitaria en el trabajo, por ejemplo, de la crianza de los hijos. También otra cosa que se observa es que la migración puede generar procesos de ruptura en las parejas, pero se ha observado que el retorno y sobre todo las crisis económicas pueden llevar a la ruptura conyugal. Cuando hay hijos, pueden incluso darse escenarios donde los padres abandonan a la familia y las mujeres se convierten en únicas proveedoras en el contexto del retorno. También ya había mencionado la consolidación de la proveeduría femenina en las familias nucleares, es decir, mujeres que se integran a trabajar de manera asalariada y que cuando regresan lo van a continuar haciendo. Y el retorno de mujeres de Estados Unidos a México es el caso donde los trabajos de cuidado siempre han estado asignadas a las mujeres y que son estas mujeres a las que se les pide que regresen a cuidar a los padres en México. Bueno, este estudio pues se enriquece de estos tres, digamos, campos de estudio: migración, familia y género. Y ahora les voy a hablar rápidamente de la perspectiva metodológica. Como ya mencioné, este trabajo que presento hoy se deriva de este proyecto, Transnational Processes and Practices of Return Migration. Y este fue un estudio que se basa en la etnografía multisituada y en las trayectorias de migración y de retorno. Ambas perspectivas metodológicas nos permiten trazar las trayectorias, los desplazamientos individuales y familiares, ubicar hacia dónde son estos desplazamientos, es decir, los lugares donde se mueven los migrantes y hacia dónde se dirigen. Es decir, no son lineales, sino son multidireccionales estas movilidades de emigración y de retorno. Nos permiten justamente identificar procesos de integración familiar, laboral y educativa, y el tema de los nacidos en Estados Unidos, que en la literatura de estudios de migración se le llama la segunda generación, porque la primera son los padres, cómo se integran justamente ellos en las dinámicas familiares transnacionales, que es lo que voy a discutir más adelante. Y justamente a partir de esta perspectiva, pues nosotros localizamos aquí un circuito migratorio donde están localizadas las redes. Este es Yucatán. Nosotros trabajamos en el sur de Yucatán y los migrantes han migrado a California. Nosotros, bueno, yo trabajo con los migrantes del sur de Yucatán que viven en el norte de California, porque justamente Miriam Solís, que fue la que escribió los primeros artículos de retorno, trabaja con comunidades mayas, pero en el sur de California. También nosotros detectamos migrantes que van a Oregon, migrantes que van a Oklahoma y que regresan ya bien sea a Yucatán o al estado de Quintana Roo. Y lo que quiero destacar aquí es que este circuito migratorio, como diría Jorge Durán, entrelaza familias y comunidades, y esto pues ha ocurrido a lo largo de 3 décadas. Nosotros hicimos trabajo de campo
en 3 comunidades del sur de Yucatán, en 3 condados del área de la Bahía en California. Aquí está el Golden Bridge en San Francisco. Hicimos 67 entrevistas a profundidad, 25 de retorno a Yucatán, 6 de retorno a California y 34 de vida familiar transnacional. Como mencioné, nosotros encontramos en este trabajo familias de estatus legal mixto, es decir, familias que tienen tanto en México como Estados Unidos integrantes que son ciudadanos mexicanos, ciudadanos estadounidenses, migrantes indocumentados, migrantes que son residentes en Estados Unidos, es decir, que tienen permiso para vivir y trabajar allá, y mexicanos que han adquirido la ciudadanía estadounidense, y niños en México que, por ejemplo, son solo ciudadanos estadounidenses y no tienen pasaportes mexicanos. Y finalmente, considero la perspectiva intergeneracional y transnacional del retorno, porque detectamos 2 generaciones de retornados a Yucatán, la generación de los abuelos, la generación de los padres y las madres, y la generación que es, de los hijos que nacen en México, crecen en Estados Unidos y están retornando a Yucatán, y la generación que nace en Estados Unidos, regresa en un retorno familiar a México, crece en México y está regresando a Estados Unidos. Bueno, a continuación voy a hablar de manera muy general sobre la historia de la migración maya yucateca, pues con el fin de dar un contexto de dónde emigra de manera importante la población y cuándo se empiezan a dar los retornos. El retorno siempre ha existido desde que los migrantes emigran, pero hay un momento donde hay retornos masivos y hay un momento donde hay mayor circularidad. Bueno, diversos estudios han documentado que desde la década de los 60, los mayas rurales emigraban a trabajar de manera circular y temporal hacia la ciudad de Mérida, la Ciudad de México, y en los años 70 se fueron a trabajar a Chetumal y a la incipiente apertura de la zona turística en Quintana Roo. La migración internacional proveniente de los pueblos sur del Yucatán empieza a dirigirse hacia el norte de California, pero es de manera muy marginal si se le contrasta, por ejemplo, con los pueblos zapotecos, mixtecos y purépechas que tienen una tradición migratoria mucho más amplia. En los años 80, la crisis económica en Yucatán que se da en el campo, la caída de los precios en el chicle, la madera y la producción enequenera, da continuidad a una migración circular, principalmente masculina y familiar, de zonas rurales hacia Mérida, Chetumal y Cancún en Quintana Roo. Y aunque la migración a Estados Unidos es mínima, sí se observa que empiezan a haber las primeras migraciones de familias indocumentadas hacia Estados Unidos. La década de los 90 se va a constituir como un parteaguas en la migración maya yucateca, tanto interna como internacional. Por un lado, vamos a tener la permanencia de una migración regional, rural, urbana, es decir, se van a trabajar a los centros turísticos en Quintana Roo, y también vamos a empezar a ver una creciente migración hacia nuevos destinos migratorios en Estados Unidos. Va a predominar la migración de los hombres jóvenes, va a predominar la migración circular hacia California sobre todo, pero también va a irse incrementando la migración maya hacia nuevos destinos en Estados Unidos. Por ejemplo, de San Francisco se van a ir hacia el sur de California, Los Ángeles, y a lo largo de la década de 2010-2020 veremos que hay mayas viviendo en Nevada, en Texas, en Maryland, en Oregon, en Oklahoma y en Colorado, entre otros. Y veremos también, así como los mayas empiezan a irse a Quintana Roo a trabajar en los desarrollos turísticos, desde ahí van a empezar a emigrar a California. En la década del 2000 vamos a ver que la migración maya se diversifica, vamos a empezar a observar las primeras migraciones de mujeres que se van recién casadas con sus parejas, y vamos a empezar a observar procesos de reintegración familiar
ya sea voluntaria, es decir, que las familias se van de manera indocumentada, o vamos a empezar a ver familias que se reunifican legalmente por medio de una ley que se llama la Family Reunification, donde algunos migrantes empiezan a adquirir la residencia estadounidense o la ciudadanía estadounidense que les permite solicitar la reunificación familiar, y esto lo vamos a empezar a ver en la década del 2000. En el 2010 vamos a ver una gran complejidad y vamos a ver un gran dinamismo en el proceso migratorio, porque vamos a ver la persistencia de la migración masculina en edad productiva, pero vamos a ver que ya son varias comunidades mayas, no solamente del sur de Yucatán, sino también del oriente y del norte de Yucatán. Vamos a ver un aumento de la migración femenina. Yo tengo un trabajo donde hablo sobre un repunte de las jefaturas femeninas, es decir, mujeres que son jefas de familia y que se van a Estados Unidos y que luego se llevan a los hijos. Vamos a ver la formación de familias en Estados Unidos y vamos a ver la formación de familias mixtas tanto en México como en Estados Unidos y el desarrollo de una vida familiar y comunitaria transnacional. Y como lo he mencionado, desde el 90 se van a empezar a observar los retornos familiares, los retornos individuales y los retornos con hijos nacidos en Estados Unidos, a Yucatán, o hijos nacidos en México, que crecieron en Estados Unidos y que regresan a Yucatán. Y esto también nos va a permitir ver cómo las migraciones internas empiezan a crear también estas nuevas redes familiares dentro de Quintana Roo, y justamente ahí veremos familias, núcleos familiares que están asentados en este estado, porque además una de las comunidades con las que trabajamos justo colinda con el estado de Quintana Roo. Y como he mencionado, pues las migraciones familiares son muy importantes porque las redes son fuentes de recursos económicos, afectivos, laborales para los migrantes y para los retornados. De manera muy general voy a mencionar que también hay datos estadísticos del retorno a Yucatán, bueno, a todo México, y que justamente con el creciente retorno voluntario o forzado en México, se dio a la tarea de contar a sus retornados. El censo del 2000 fue el primero que integra justamente el tema del retorno. A nivel estatal podemos ver que en el censo del 2000, 2010 y 2020 se incrementa justamente en el último censo, y vamos a ver cómo en el 2010 es donde hay más retornados a Yucatán. Y aquí tengo datos precisos de las 3 comunidades en las que he trabajado: Peto, Oxcutzcab y Santa Elena. Bueno, a continuación quiero hablarles de las causas del retorno femenino, y quiero señalar aquí que si bien la mayoría de los estudios explican el retorno, las causas, yo detecto que hay causas distintas entre hombres y mujeres que son madres y padres, y que me parecía interesante discutir justamente cuáles son estas diferencias y qué motiva el retorno y cómo el género estructura el retorno en las familias madres. Históricamente, pues las tareas reproductivas en las familias mayas han estado asociadas con el trabajo femenino, es decir, el doméstico, el trabajo del cuidado y los trabajos emocionales. En este estudio, el retorno de las mujeres madres trabajadoras migrantes, sean mujeres solas o casadas, se da con base en las expectativas y los roles de género relacionados con los trabajos de la crianza y el cuidado. Las retornadas de este estudio que dejaron hijos pequeños o adolescentes en Yucatán al cuidado de tías o abuelas señalan que ellas regresaron por distintos problemas con los hijos, porque los hijos se enfermaron, porque tenían problemas con los abuelos, sobre todo de autoridad, porque habían sido maltratados o abusados física, psicológica e incluso sexualmente por algún tutor o alguna persona externa. Algunos niños, sobre todo, hablan de los costos emocionales, que son niños que se deprimen, que desarrollan ansiedad,
y que incluso algunos han desarrollado trastornos del comportamiento. Y también pues las madres regresan cuando se habla del tema del bajo rendimiento escolar, la deserción escolar, el aislamiento que los niños expresan en los espacios escolares, también problemas de integración a las familias locales ante la ausencia de los padres, problemas de adicciones y problemas de delito juvenil. La violencia hacia las mujeres en la relación de pareja pues también ha sido una causa del retorno. En algunas relaciones de pareja las mujeres han experimentado violencia física, psicológica, económica y emocional. Algunas de sus parejas han desarrollado o ya tenían problemas incluso antes de emigrar de alcoholismo, pero también problemas de adicción que en Estados Unidos desarrollan. Y sobre todo al inicio en los años 90, que fueron las mujeres que entrevistamos, pues apenas había pocas mujeres que emigraban, que no tenían redes familiares y que justamente en contextos de violencia doméstica decidieron regresar a Yucatán. El choque cultural que viven las mujeres en Estados Unidos también es importante de destacar. Ellas señalan que a diferencia de los hombres que aguantan el choque cultural, ellas son más verbales, expresando críticamente pues, las condiciones de precariedad y explotación laboral que se vive en Estados Unidos, la forma en que viven los migrantes, que viven en departamentos pequeños, donde las rentas son muy altas y justamente para disminuir el costo de la renta, muchas personas, hablamos de 10 o 12 personas, rentan un departamento de 1 o 2 recámaras que nada más tienen un baño. Y la otra, pues que los hombres las controlan, que no las dejan salir a trabajar o que las dejan salir a trabajar medio tiempo porque les da miedo que anden solas en la calle, no tienen confianza. Entonces, y algunos hombres que son controladores y dominantes, pues no las dejan ni siquiera ver a las hermanas, a la familia, y esto son causas que se van acumulando para el regreso a Yucatán. El estilo de vida estadounidense, que tiene que ver básicamente con la violencia de los barrios donde ellos viven, que son barrios donde hay altos índices de criminalidad, de pandillerismo, de indigencia, de distribución de drogas en la vía pública, de persecuciones policíacas, y estos son algunos de las experiencias que las mujeres que se regresaron a Yucatán no querían justamente vivir en Estados Unidos. Otra de las causas es la crisis económica, en particular la crisis que se vivió en Estados Unidos en 2007 y 2008 con todo el tema inmobiliario. Pues esto dejó a muchos padres sin trabajo, madres, o se les redujo también las horas de trabajo, se les redujo el salario. Esta situación económica llevó a algunas familias a regresar, y aquí hay un patrón muy interesante, que fue que las madres regresaban primero con los hijos que bien o nacieron en Estados Unidos o habían nacido en México, pues habían crecido en Estados Unidos, y con la expectativa de que el esposo regresara y las alcanzara después. Esto era un tipo de estrategia de sobrevivencia familiar que tenía como objetivo reducir los gastos familiares en Estados Unidos y continuar los proyectos familiares en Yucatán. Y quien iba a continuar esos proyectos pues era la esposa que regresaba. Y en este sentido es interesante destacar que las mujeres que reciben remesas de Estados Unidos, incluso yendo a las retornadas, la mayoría no trabaja de manera asalariada, sino que depende de las remesas que mandan sus esposos. Y justamente los proyectos familiares incluyen terminar una casa para la familia, comprar terrenos, abrir un negocio para que haya algo en que trabajar e incluso comprar ganado si es que la familia se dedica a ellos. Estas son las causas femeninas y voy a narrar una historia que justamente condensa algunas de estas causas que acabo de explicar. Melissa emigró en 1996 con su esposo y dejó una hija a cargo de la abuela materna.
Entre los primeros choques culturales que ella vivió fue específicamente la precariedad en la que ella vivía con su esposo. Ella vivía en un departamento de 2 recámaras y había una pequeña sala donde había literas. Dice, todos dormíamos ahí, los hombres se turnaban las camas, nos turnábamos el baño. Y dice, uno de los problemas que a mí me chocó justamente es que pues yo no tenía pues libertad, ¿no? Porque pues, vivía entre puros hombres. Era la única mujer en este departamento y ella le dijo al marido pues que le rentara la recámara porque ella no podía vivir entre tanto hombre. La otra cosa que también ella chocó fue el tema del alcoholismo y la drogadicción que se daba en su departamento. Y ahora sí que la gota que derramó el vaso fue que ella y su esposo una noche salieron a cenar y regresando a su casa les tocó justamente vivir un enfrentamiento entre las pandillas del barrio. Ella tenía 8 meses de embarazo, se asustó mucho y le dijo al esposo que ella ya no quería estar ahí, que no le gustaba, y finalmente el esposo le compró el boleto, ella regresó a Yucatán. El esposo le decía, pues no te vayas, espérate a que nazca el hijo, porque esto nos puede dar una oportunidad de quedarnos en Estados Unidos. Y ella dijo, no, yo no quiero que mis hijos crezcan aquí en estas condiciones, en este lugar, yo prefiero regresarme a Yucatán. El esposo se queda en California, ella regresa, tiene a su niño en Santa Elena, finalmente pues empieza a vivir, recupera a su niño, a su otra niña, y el esposo regresa 5 años después y regresa porque está enfermo y ya no puede trabajar en Estados Unidos. Aquí lo que quiero destacar son las trayectorias de reinserción, tanto laboral como familiar. Hombres y mujeres coinciden de sentirse contentos de estar con la familia, de estar de regreso en el pueblo. Sin embargo, para los hombres es muy frustrante en su rol de proveedores el regreso porque les es difícil encontrar trabajo, tener buenos salarios, y esto muchas veces los orilla a reemigrar dentro de la Riviera Maya, es decir, en el estado de Quintana Roo. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Melissa, ella decía, bueno, a pesar de que aquí nos estemos muriendo de hambre, dice, o que las condiciones no sean las mejores, pues yo le voy a echar ganas. Es decir, es una actitud más optimista que muchos de los hombres que nosotros entrevistamos. Y ella justamente dice, estamos con los niños, estamos felices, no me estoy muriendo de hambre porque yo estoy trabajando, y le digo al esposo, aunque no tenga un sueño americano, pero tengo un sueño mexicano. Y ella desde que regresó, pues ha buscado distintas maneras de apoyar económicamente el ingreso familiar. El esposo le mandó dinero para abrir una pizzería, pero pues la pizzería no tuvo éxito, la tuvieron que cerrar. Y ella ha tomado clases de danza y de hecho ella sabe bailar los tradicionales bailes mayas que se llaman jaranas. Entonces se emplea ella poniendo valses y bailes para 15 años, y también los bailes tradicionales mayas, enseña a bailar a los niños en las escuelas o para lo que se requiera. También ha tomado cursos de costura y confección, vende comida con su hermana, y con el poco dinero que su esposo mandó, abrieron un negocio de venta de comida para animales. Y aquí quiero rápidamente destacar la experiencia de Socorro, que es una jefa de familia, y justamente aquí vamos a ver las desigualdades de género que enfrentan las mujeres que no cuentan con el apoyo de los padres de sus hijos. Ella es de la comunidad del Oxxcutlca, emigró a causa de la pobreza y el abandono del esposo, la dejó con 2 hijos, ella se fue 10 años a trabajar. Ella mandaba dinero para sus hijos y los hijos vivían con la abuela. Su objetivo era construir su casa en Yucatán y tuvo que regresar pues porque el hijo es justamente de estos jóvenes que se metieron a las pandillas y
y se metió a distribuir drogas, se peleó, la pandilla en la que él estaba se peleó con otra pandilla del pueblo, le fueron a prender fuego a la casa de Socorro, la madre de Socorro la lesionaron porque estuvieron aventando piedras y como les digo, hubo un pequeño incendio en la casa. El hijo finalmente es detenido y lo llevan a un centro de adaptación juvenil en Mérida y pues le dice a la mamá, tienes que regresar, yo no puedo hacer nada ni puedo controlar a tu hijo. El esposo, bueno, no el esposo, el padre de sus hijos también es un migrante en Estados Unidos, pero como él estaba desentendido desde hace muchos años de ellos, ella lo busca y le dice, oye, necesito que me apoyes. El esposo le dice, esto es lo que le dice al pueblo, a su hija, perdón, a Socorro, le dice, pues tienes que ir al pueblo porque el muchacho está haciendo muchos problemas y ¿qué quieres, que te lo maten? Y ella dice, bueno, pues no quiero que lo maten, quiero tu apoyo. Él le dice, pues yo no te puedo ayudar. Y finalmente, pues ella tiene que regresar a Yucatán a ver qué pasó con el hijo que está detenido y qué pasó con la madre que está lesionada. Finalmente, ella, por ser una madre sola, ¿verdad? Tiene más dificultades de sacar adelante a su familia y pues también de cuidarlos porque no cuenta con el apoyo del padre de sus hijos. Y bueno, algo que quiero destacar en la experiencia de estas mujeres, muchas de estas mujeres tienen muy pocos años de escolaridad, el caso de Socorro, y bueno, en medio de todos estos problemas familiares, pues a veces desconocen que existen leyes que las pueden apoyar. Por ejemplo, en Yucatán, el Instituto de Desarrollo para la Cultura Maya, tiene distintos programas que apoyan a los migrantes, tiene un programa para demandar las pensiones alimenticias en caso de que los padres migrantes en Estados Unidos no estén cumpliendo con su responsabilidad. Ella pues no sabía que existe este apoyo, finalmente pues nosotros le informamos y también porque nosotros lo documentamos en Yucatán. Entonces pues esto es una desventaja que se observa con las madres jefas de familia. A continuación voy a hablar del retorno masculino en la experiencia de hombres padres que emigraron entre 1990 y regresaron hacia finales de la década del 2010. Bueno, algo que llama la atención es justamente que los hombres hablan de los costos emocionales como una de las causas del retorno. Oliva Spin señala que en Estados Unidos los migrantes que dejan a la familia en los lugares de origen tienden a deprimirse, se enferman o se aíslan. En este trabajo encontramos que el mandato de la proveeduría entre los varones migrantes los ha obligado a quedarse más tiempo en Estados Unidos, lo cual implica trabajar jornadas laborales extenuantes, tener pocos días de descanso, justamente para mandar remesas y enviar dinero a la familia en Yucatán y también para darles una educación a sus hijos, pues para que haya en el futuro una movilidad social y pues en este contexto de estar lejos de la familia ellos hablan de sentirse tristes, deprimidos porque se pierden muchas veces el nacimiento de los hijos, los cumpleaños, no verlos crecer, ser un desconocido para ellos e incluso retornar y sentir que no tienen la autoridad. El caso, les voy a platicar del caso de Miguel, que es un hombre que dijo, yo estuve 7 años lejos de mi familia y un día yo me sentí deprimido, solo, ya no aguantaba tanto la presión del trabajo y pues así decidí regresarme. Le dije a mi patrón, la semana que entra ya no vengo y me voy a regresar. Durante esos 7 años, pues él hizo su casa, pues dio para la educación de sus hijos, pero fue tan fuerte el costo emocional de estar tantos años en Estados Unidos que decidió regresar. Y esto es algo contrastante con las madres, porque algunas madres, sobre todo las que están en Estados Unidos, pues suelen regresar más pronto que los padres, excepto las mujeres que son jefas de familia. Otra de las causas del retorno de los hombres es la violencia criminal que termina afectando el tema de su salud.
Como mencioné, ellos viven en barrios que tienen altos índices de violencia, y estoy hablando del barrio de La Misión, el Tenderloin, Civic Center, el área de Civic Center y Bayview, donde hay robos en el día, inseguridad, hay mucha violencia racial, hay violencia con arma blanca y de fuego, hay enfrentamientos armados entre pandillas, por ejemplo, en las noches. A ciertas horas te tienes que cuidar de no andar caminando solo, de no vestir de la forma errada. Por ejemplo, muchos de los mayas no conocen los códigos de las pandillas, y si te vistes como ellos porque te gusta andar a la moda y no sabes que son códigos entre pandillas, te pueden incluso hasta matar. También el tema que ya había mencionado, que hay un problema de indigencia muy importante en esta zona, la distribución de drogas en la vía pública y la persecución o detención policíaca en estas áreas. El caso de Felipe tenía 24 años cuando emigró a San Francisco. Una noche, regresando de trabajar, a la entrada de su edificio, unos afroamericanos lo golpearon para robarlo, lo apuñalaron y lo dejaron con varias fracturas en la columna vertebral, y lo dejaron con varios problemas en el área intestinal. Él estuvo un año hospitalizado en 2 hospitales de beneficencia pública, el Hospital General en San Francisco y el Hospital Laguna, donde se le dio atención médica por el estado tan delicado que tenía. Desafortunadamente, él quedó mal, él quedó inválido. Su familia pues tuvo que sufrir justamente desde Yucatán la convalecencia, porque no había dinero para que la familia lo fuera a auxiliar. Y finalmente, cuando ya los médicos no pudieron hacerle nada, le dijeron, pues es hora de regresar a tu casa porque ya no hay nada que hacer. Y como él ya no podía trabajar en Estados Unidos, él decidió regresar a Yucatán. El cuñado, que era el único familiar cercano que tenía en San Francisco, le ayudó para comprar su boleto y regresar a Yucatán. También le ayudó a la hermana, y la hermana pues tuvo que empezar a trabajar en Yucatán, pues porque el esposo había dejado de enviar remesas. Otra de las causas por las cuales regresan los hombres, y tardan en regresar los hombres, porque la cuestión es quedarse lo más que se pueda para tener dinero para hacer proyectos en Yucatán, es el miedo a no volver a ver a los padres o a los hijos cuando la salud está en riesgo. Y ellos pues viven momentos difíciles en la familia donde mueren familiares y ellos no pueden asistir. Sin embargo, cuando es una cosa de vida o muerte, finalmente es una causa que los lleva a regresar. La deportación es otra de las causas que lleva a los migrantes a regresar. Aquí varios estudios han señalado que existe una aplicación selectiva de la ley migratoria hacia los hombres, y que estos hombres cumplen con ciertas características étnicas, raciales y de género. La mayoría de los deportados han sido hombres, de hecho hombres de origen latino y de origen caribeño, y que son hombres que han pertenecido o que han sido parte de la clase trabajadora. Entre ellos cuentan los mayas de Yucatán. Nosotros sabemos que las deportaciones pues lo que hacen es criminalizar a los migrantes, y a muchos de ellos, pues, por ejemplo, con infracciones menores que se cometen en Estados Unidos, personas que incluso han adquirido la residencia estadounidense pueden ser deportadas a sus lugares de origen. Y la deportación pues ha generado distintos escenarios de separación familiar. Esto genera pues primero que nada este contexto de la criminalización de los migrantes, el retorno inesperado no solo del deportado, sino también de la familia que está en Estados Unidos, y una sanción de no poder regresar a Estados Unidos si se deja a la familia pues viviendo allá. Y hay escenarios pues muy complejos donde los hijos y la madre se quedan en Estados Unidos y el padre está
en México o donde todos tienen que regresar porque la madre en Estados Unidos no se puede quedar. Bueno, este es uno de los escenarios. Voy a narrar la historia de Octavio con el objetivo de trazar justamente estas trayectorias de migración, las causas de los distintos retornos que él tuvo y su experiencia de reintegración familiar y laboral. Él emigra a Estados Unidos a la edad de 19 años de manera indocumentada cuando se entera que va a ser papá. Se va a trabajar, regresa al año y tiene pues ya su primer hijo. Al año siguiente él vuelve a emigrar, pero esta vez se va con su esposa y en este viaje nace un hijo ya en Estados Unidos. La esposa deja de trabajar, los gastos son muchos porque hay un hijo en México, la esposa no está trabajando en Estados Unidos y hay que mantener a la esposa y al bebé, la renta es cara y le dice a la esposa, mejor regrésate a Yucatán y después voy. La esposa regresa con el niño nacido en Estados Unidos, Octavio va a regresar más tarde, intenta abrir un taller de hojalatería, porque es lo que aprende a hacer en Estados Unidos, lo hace en Mérida, que es donde vive la suegra, pero el negocio no florece porque no tiene suficiente dinero, lo tiene que cerrar, entonces se regresa a Estados Unidos, hace dinero y finalmente él compra una casa usada en su pueblo natal. Pero como los gastos continúan, los hijos crecen, tiene otro hijo, pues no alcanza el dinero y se vuelve a ir a Estados Unidos. Se va en 2007, le pide a unos primos que lo ayuden, los primos lo ayudan, le dice, vente, acá te damos casa, acá hay trabajo, y él llega justamente en medio de la crisis inmobiliaria y dice, está muy difícil la situación laboral, pero está mejorando. Él se queda hasta 2009, tiene 3 trabajos en 2009 y una tarde en uno de sus trabajos le dice a su patrón, oye, te busca la policía le dice, queda usted arrestado porque está acusado de 3 cargos, tiene multas que no ha pagado, tiene una denuncia de haber golpeado a una persona en otro condado y además está acusado por un fraude de $25,000. Y él dice, ¿qué? Perdón. Entonces se lo llevan esposado, lo detienen y finalmente lo deportan a México. Finalmente no lo deportan por esto, porque todo esto es una fabricación, es una mentira, porque él estaba utilizando una identificación falsa para trabajar y pues había otra persona que tenía también una identificación con los mismos datos y resulta que era la otra persona a la que estaban buscando. Bueno, finalmente, como es un migrante indocumentado, lo deportan y él llega a Yucatán y cuando le preguntamos, ¿y tú cómo te sientes de haber regresado? Dice, bueno, me siento feliz porque ya estoy con mi familia, pero me siento... Y bueno, y porque está libre, ¿no? Porque él estuvo en la cárcel, en 2 cárceles, porque lo trasladaron. Y además la experiencia de regresar esposado a México, que esta idea de criminalizar a los migrantes. Y dice, bueno, estoy feliz porque ya estoy libre, pero estoy muy frustrado porque no logré concluir mis metas. Dicen que el gobierno mexicano nos ayuda y no es verdad. Tengo empleos y no me alcanza. Y además, pues yo ya no pensaba ir a trabajar a la Riviera Maya y pues me he tenido que ir porque no me alcanza el salario que tengo en mi comunidad. Y él intentó abrir varios negocios, pero tampoco fructificaron, pues porque se necesita dinero para invertir en los negocios y además porque muchos migrantes regresan y abren negocios muy iguales, entonces abren el mismo tipo de negocio y la competencia pues es difícil. Bueno, esto nos lleva al siguiente escenario del retorno transnacional. Como Octavio, que tiene hijos nacidos en Estados Unidos que crecieron en Yucatán, justamente la crisis económica los va a hacer regresar a Estados Unidos, ya sea a trabajar o a estudiar. Como les dije, nosotros documentamos estos retornos y detectamos un patrón distinto entre el retorno de las mujeres y los hombres con ciudadanía estadounidense que vivían en Yucatán.
Una de los patrones que encontramos es que los hombres regresan a Estados Unidos cuando cumplen la mayoría de edad, es 18 años, y las mujeres regresan antes, siendo todavía menores de edad o entrando a la adolescencia. Las mujeres siempre regresan con un familiar y los hombres se van solos. Y claro, pueden cruzar la frontera sin ningún impedimento de su movilidad porque son ciudadanos estadounidenses. Otra cuestión que facilita el retorno de esta segunda generación, recuerden, la segunda generación son los nacidos en Estados Unidos, es que existen redes familiares que justamente anteceden a la experiencia migratoria de sus padres y que estas redes familiares se encuentran localizadas en distintos lugares y que estas redes familiares poseen poseen una gran fuente de recursos, tanto económicos como de información laboral y escolar, tienen un lugar donde vivir estos niños, tienen alguien que vea por ellos, alguien que los cuide, y también tienen alguien que los integre a la vida familiar que ya existe en Estados Unidos y a la vida comunitaria que existe en Estados Unidos. Bueno, aquí presento este árbol genealógico de una familia con varios grupos familiares, solamente para mostrar cómo en una familia puede ser tan compleja la composición familiar con respecto al estatus legal. Rash es un padre viudo con 5 hijos migrantes. Tiene el hijo más pequeño, es un hijo naturalizado como ciudadano estadounidense. Está casado con una mujer blanca, tiene 2 hijos con ella, pero de su primera relación que tuvo en Quintana Roo, tuvo un hijo en Quintana Roo que vive ahora al cuidado de su abuela. Tiene otros hijos en Estados Unidos que son indocumentados. Su hijo Daniel tiene 2 hijas que nacieron en Estados Unidos, que vivieron en Yucatán y que regresaron con su madre a Estados Unidos. Y Tomás, que fue deportado, que de su primera relación tiene hijos nacidos en Estados Unidos, que vivieron en Yucatán y que ahora viven en Estados Unidos. Tiene una hija que nació en Yucatán y que vive en Estados Unidos de manera indocumentada. Y tiene una hija que nació en Estados Unidos y que sigue viviendo en Yucatán. La hija mayor de Tomás, Teresa, ya está casada, tiene 2 hijos nacidos en Estados Unidos y el padre que se separó de su primera esposa, la mamá de Teresa, se volvió a casar. Ella tiene otro hermanito, medio hermano, y actualmente Teresa se hace cargo de este hermano menor en Estados Unidos. Y bueno, voy a contarles justamente la historia de este grupo de familias emparentadas para entender cómo se van entrelazando las trayectorias de migración y de retorno en estas familias de estatus legal mixto. Bueno, Diana, que es tía de Teresa, pertenece a una de las primeras familias de migrantes en California. Ella se fue al año de edad con sus padres a Estados Unidos y a los 5 años de edad regresó con sus padres a Yucatán, ya con una hermanita nacida en Estados Unidos. En 1999 ella se casó con un migrante del pueblo, con Daniel, y el plan de la pareja fue, bueno, pues vámonos a trabajar a Playa del Carmen. Sin embargo, los salarios eran muy bajos y Daniel dijo, pues yo no me quiero quedar a Playa del Carmen porque nunca vamos a poder terminar la casa y además yo estoy acostumbrado a ganar en dólares y así vamos a terminar más rápido la casa en Yucatán, y deciden irse a Estados Unidos los dos a trabajar. Sin embargo, en la crisis del 2007 y 2008 en Estados Unidos, la crisis económica, Daniel se queda, pierde varios contratos de trabajo. Él se dedica a la tala industrial de árboles en Estados Unidos, tiene que despedir a varios de sus trabajadores. Diana se queda sin trabajo
y además pues tiene que reducir sus contratos, tiene que reducir a sus trabajadores con los pocos contratos que él tiene. Entonces decide con Diana que ella se regrese a Yucatán y con sus hijas que nacieron en Estados Unidos, y le dice, bueno, regresas, yo sigo trabajando, terminamos de construir la casa y sirve que nuestras hijas empiezan a ir a la escuela. Desafortunadamente, la experiencia de Diana fue desagradable en el retorno a Yucatán, porque aunque ella estaba realizando los proyectos familiares, que era la construcción de la casa, y quiso intentar abrir un negocio, pues todo esto no, el negocio no se pudo abrir, y además las niñas sufrieron un choque cultural en las escuelas, porque pues eran niñas que habían ido a la escuela en Estados Unidos, ellas estaban acostumbradas a leer y hablar en inglés en las escuelas, tenían programas de apoyo para justamente aprender a leer y escribir en la escuela, tenían becas de bajos recursos en Estados Unidos, y finalmente en Yucatán ella ve que no tiene ninguna de estas becas o programas de apoyo para las hijas, y además los maestros como que se burlan y les dicen, ay, de veras no saben leer en español, los amigos también, por la forma de hablar, y todo esto genera un ambiente de no querer estar en Yucatán. Y finalmente el esposo empieza a escuchar todo esto y le dice a ella, pues regrésate, ¿qué estás haciendo allá? Si las niñas no se adaptan y tú no encuentras trabajo, porque ella estaba esperando justamente tener un contexto donde, pues, si el esposo regresaba, por lo menos pudieran ellos tener una estabilidad económica. Y justamente ella dice en esta cita, ¿no? Le digo, ¿pero por qué se regresaron? Y ella dice, porque imagínate, tengo hermanos que se graduaron de ingenieros en computación y están trabajando en otra cosa porque no hay trabajo. Dice, fue cuando el esposo me dijo, ¿sabes qué? Regrésate. En este mismo contexto de crisis económica han regresado otros jóvenes ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, es el caso de Oscar, que él nace en el condado de Marin, California, en 1998, llega al año de edad y tiene un hermanito en Yucatán. Y en el 2017 él se regresa a Estados Unidos justo cuando ha alcanzado la mayoría de edad, y nosotros le preguntamos que por qué se regresó a Estados Unidos. Y él es hijo de Octavio y empieza justamente a hablar de la crisis económica que hay en su familia y que él se da cuenta que no va a poder seguir estudiando y tener una carrera como su padre lo había planeado. Y esto es lo que él nos contesta, ¿no? Dice, la causa pues es la universidad. Dice, yo quería ir a una buena universidad, no había dinero. Dice, entonces aproveché y le dije a mi papá pues que se iba, ¿no? Dice, porque lo vi muy difícil. Y nosotros, esta entrevista la hicimos en San Francisco, y después en Yucatán el padre dice, es que de veras a los retornados económicamente nos va mal porque no tenemos fuente de empleo. Dice, la gente no cree que los retornados no tengamos fuentes no tengamos buenos ingresos, y como ya había mencionado, incluso Octavio fue deportado, entonces también llegó de manera inesperada. Y él dice, la gente no lo cree, mis máquinas se me echaron a perder porque no tenía dinero para componerlas. Nuevamente él abre un taller de hojalatería y pintura. Dice, a veces yo no tenía dinero ni para pagar la luz. Dice, yo no tenía dinero para pagar los libros de mi hijo, el COBAY, que es el bachillerato o la preparatoria. Y esto es lo que detona el regreso de Octavio. Octavio de alguna manera habla con sus tíos en Estados Unidos, y los papás también hablan. Llega a vivir a la casa de una tía materna. Él va con la ilusión de estudiar, pero tiene que ponerse a trabajar porque tiene que generar un ingreso también para cooperar con la renta y ayudar a los papás en Yucatán. Y pues él dice, soy ciudadano americano y puedo estudiar allá. La verdad es que no puede porque tiene que aprender inglés y aprender justamente a navegar el laberinto educativo en Estados Unidos para que él pueda estudiar. Entonces también hay este choque cultural en el retorno de esta segunda generación. Lo último que quiero destacar es cómo
estos nacidos en Estados Unidos se integran a las dinámicas familiares que garantizan que estos hijos o hermanos, ¿verdad? También salgan adelante, sobre todo si son niños que nacieron en Estados Unidos. Es decir, voy a hablar ahora del caso de Teresa, que es sobrina de Diana, cómo ella se integra justamente en esta dinámica familiar donde ella se lleva a su hermano menor. La mamá le dice, llévate bueno, les voy a contar más bien la historia de ella. Diana nace en Marin, California, en el 91, llega a Yucatán siendo bebé, vive ahí hasta los 8 años de edad, es decir, va a la escuela, va hasta el segundo año de primaria, y luego ahí nace una hermanita y luego se van toda la familia de nuevo, se regresan a Estados Unidos por la cuestión económica. Los padres se separan en Estados Unidos, la mamá se vuelve a casar y finalmente al padre lo deportan en 2014. Ella vive con su papá, con su hermana que nace en México, viven en California, deportan al padre y bueno, ya Teresa ya está casada, ya tiene una niña. Y cuando ella regresa en 2015, en uno de sus viajes, que va a ver al papá que lo acaban de deportar y va a visitar a la mamá y a los hermanos que tiene en Yucatán, la mamá le dice, por favor, llévate a tu hermano, tú tienes ya cierta estabilidad económica porque está casada, trabaja, y quiero que tu hermano pues tenga mejores oportunidades en Estados Unidos. Y entonces Teresa se integra justamente a las dinámicas familiares transnacionales. Y voy a pasar al último tema, que tiene que ver cómo se identifican étnicamente o culturalmente estos nacidos en Estados Unidos, que crecen en Yucatán o que crecen también en Estados Unidos y que viven unos años en Yucatán. Bueno, distintos estudios que han abordado el tema de la identidad en la generación migrante y en la segunda generación hablan que se desarrolla un sentido de identidad transnacional, es decir, el migrante se identifica como migrante, pero también como una persona que tiene ya vínculos con la sociedad de destino, es decir, en este caso con Estados Unidos, pero mantiene vínculos con sus familias y con las comunidades en los lugares de origen. Otro de los elementos que se habla de la identidad transnacional es que los migrantes y la segunda generación desarrolla un sentido de identidad múltiple, es decir, desarrolla un sentido de ser ciudadano mexicano, ser ciudadano estadounidense. En el caso de los mayas, algunos ser mayeros, otros hablar español, otros hablar inglés, y justamente como dentro de la misma comunidad, así como se reconoce un origen común, también se empiezan a reconocer las diferencias entre ellos sin que esto signifique que se dejan de reconocer como parte de una familia o como de una comunidad. Cuando yo les preguntaba a estos chicos que cómo se identificaban, pues están justamente estos patrones donde los que han vivido más tiempo en Yucatán se identifican como mayas o yucatecos, y si hablan la lengua maya se identifican como mayeros, y los que viven más tiempo en Estados Unidos se sienten más identificados con Estados Unidos porque ahí crecieron, ahí han vivido, han crecido con los valores de la sociedad estadounidense, y pues justamente tienen estas dos maneras de identificarse, con el lugar de origen de sus padres, con el lugar donde ellos han vivido también, y con el lugar de nacimiento, que en este caso es Estados Unidos. Otro de los elementos que refuerza este sentido de identidad maya, este sentido de identidad cultural indígena maya, tiene que ver pues justamente con las relaciones en los que ellos tienen en Estados Unidos. En primer lugar, pues las relaciones familiares que ellos tienen en Estados Unidos y con la comunidad maya yucateca en general, que es un punto de referencia que los hace identificarse con el grupo. En Estados Unidos, si ustedes les preguntan tú cómo te identificas, normalmente pueden decir como mayas o yucatecos, y si hablan maya, pues como mayas. Si no hablan el maya, pues se identificarán
como yucatecos. La vida familiar pues es muy importante, lo que comen, algunas festividades y también el espacio escolar, donde muchas veces en estos espacios pues conviven con niños de diferentes orígenes culturales, sus padres vienen de distintos países y en las escuelas justamente se les pide que hagan performance cultural sobre sus orígenes, que hablen sobre sus historias familiares de migración y esto justamente refuerza el sentido de identidad maya o este sentido de etnicidad indígena. Otros de los elementos que refuerzan el sentido de identidad maya o indígena tienen que ver con la vida cultural que se desarrolla en California, en Oregon en particular. Es decir, los migrantes mayas yucatecos y sus hijos participan en el Carnaval de San Francisco, que es todos los años en mayo, donde participan todas las comunidades migrantes y aquí estamos viendo del lado derecho justamente una participación de la comunidad maya yucateca. También los migrantes tienen asociaciones o clubes de migrantes en distintos lugares, en Los Ángeles, en San Francisco y en Portland, Oregón, y entre ellos organizan eventos comunitarios basados en las fiestas patronales o en las fiestas de pueblo que se hacen en Yucatán, que son las llamadas vaquerías yucatecas, donde se contratan orquestas jaraneras en Yucatán que van a Estados Unidos justamente a acompañar a los bailadores de jarana que participan o en estos eventos culturales como el carnaval o que participan en las vaquerías yucatecas, que son fiestas de pueblo que se hacen en salones de baile. Y finalmente, los grupos de danza que algunos migrantes crean en Estados Unidos, donde sus hijos van a aprender a bailar la jarana yucateca. Bueno, voy a concluir aquí con 3 puntos que he querido resaltar en esta presentación. Primero que nada, pues centrarme en estas experiencias de retorno en el contexto familiar, donde he querido mostrar que las trayectorias de migración laboral, escolar y familiar en la generación migrante producen justamente contextos de retorno en la generación de los que nacen en Estados Unidos y crecen en Yucatán. Por supuesto, no dejo de lado que no es que los padres sean responsables, ¿verdad? Hay un marco estructural, hay unas condiciones estructurales que no permiten una movilidad socioeconómica en estas familias. Sin embargo, las trayectorias de los padres inciden en el retorno de la segunda generación a Estados Unidos. También he querido mostrar que los retornos están estructurados o atravesados por este dispositivo que le llamamos el género, es decir, estructura las decisiones de regresar, tanto en las relaciones familiares, como he mostrado, hombres y mujeres regresan por razones distintas. También vemos desde la mirada estructural cómo la ley migratoria estadounidense ha puesto como blanco de persecución y de criminalización principalmente hombres que son hombres en edad productiva, que trabajan en la clase trabajadora y que en el contexto racial pertenecen muchos de ellos a la comunidad latina, en el caso de California. Y también las trayectorias de integración familiar, laboral y educativa, lo que he mostrado justamente es cómo en la segunda generación los hombres regresan a trabajar, las mujeres regresan a la escuela e incluso tienen mejores oportunidades laborales porque están adquiriendo títulos universitarios y estos chicos que llegan a los 18, 19 años pues están en desventaja. Y finalmente que emigrar y retornar a lo largo de un circuito migratorio que se encuentra localizado en la península de Yucatán, y recordemos, Yucatán incluye al estado de Quintana Roo, suma las redes familiares que se encuentran localizadas en California, en Oregon y Oklahoma, y que justamente estas movilidades familiares refuerzan y producen un sentido de identidad pues basado en la identificación
con el grupo, con las prácticas culturales que se reproducen en Estados Unidos y que por supuesto también se producen en Yucatán. Y con esto pues concluiría la presentación. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Adriana, por compartir con nosotros los avances, los resultados de tu investigación, sobre todo por tu experiencia, ¿no? Con otros grupos indígenas migrantes, ¿no? En Estados Unidos y en sus lugares. Bien, hay algunas preguntas. Yo tengo unas preguntas, comentarios para comenzar y quizás Javier, que también ha trabajado migrantes a Estados Unidos, quisiera agregar algo. Yo me pregunto, el título enuncia y tú manejas la cuestión del retorno, ¿no? Pero como que es un circuito, ¿no? O sea, que también lo mencionas, ¿no? Y me quedo preguntando si realmente, o sea, que ya es un tema que conozco a varios están trabajando esto, pero quizás no sería algo que no se estaban fijando en el proceso, o sea, que veían la migración como un proceso como definitiva y quizás no se dan cuenta que en el trabajo clásico que pues de cambio, ¿no? A fines de los 20, los 30, y también en el diario de campo de Redfield en Chicago, que trabajó con migrantes mexicanos. Los mexicanos no tenían ganas de quedarse en Estados Unidos, iban a regresar, o sea que su proyecto no era el mito, o yo diría en lugar del sueño norteamericano, es un mito, ¿no? Que llegan buscando no sé qué, pues iban los mexicanos para estar un rato, para ganar un dinero y regresar. No tenían ni idea, no tenían ganas ni interés en volverse norteamericanos, en aculturarse. Probablemente porque podían tomar el tren y estar en México desde Chicago en 24 horas o 30 horas. Y no era lo mismo que un checo o un polaco que había cruzado el mar para llegar a Estados Unidos y luego en tren para, bueno, el regreso no era tan factible por la gran distancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que lo veo como me pregunto, ¿no? Si realmente se trata de un fenómeno nuevo o simplemente que están comenzando los migrólogos a tomar nuevos enfoques, a ver nuevas facetas de un proceso muy complejo, cuando quizás habían visto solamente una fase de algo. Y me hace pensar en un trabajo de Patricia Arias, que yo no me acuerdo cómo se llama, pero publicó hace muchos años. Quizás, Patti, nos podrías decir por que me acuerdo que había una estrategia de regresar a México antes de que los niños se volvieron adolescentes, porque iban a presionar a los padres a no volver, porque no se adaptaban a los pueblos de donde venían, ¿no? Entonces había una estrategia familiar de regresar, ¿no? Antes de que llegaran a cierta edad, ¿no? Porque si no, iban a quedar atrapados en Estados Unidos sin poder retornar. Creo que eso publicó Patti como por el 2007, por ahí, ¿no? Y también pienso en todo eso como parte de digamos, del ciclo vital de los individuos, o sea, que sus etapas de la vida, y también del ciclo de desarrollo de los grupos domésticos, ¿no? O sea, que también hay una etapa en que, digamos, una familia, una persona que trabajó en Estados Unidos puede pensar, bueno, pues puedo tener mi pensión, hago mi casa, conocemos en muchos pueblos hacen los migrantes sus casas con el deseo de retornar, ¿no? Y a veces no lo logran por distintos motivos, pero bueno, pues es que eso son como varias ideas que me surgen al escuchar tu conferencia tan interesante, ¿no? También otra cosa que me quedé pensando, bueno, vi que se maneja como mixtos, ¿no? Que está como refiriéndose, si vi bien, eh, familias en que hay ciudadanos de los distintos países, ¿no? También qué tanto los matrimonios mixtos entre distintos grupos indígenas, ¿no? Esto también es como un tema que, bueno, como no soy conocedor del tema, ¿qué sucede ahí? También es una especie de choque cultural, ¿no? O sea, que habrá cosas en común, que
los indígenas mexicanos de lo que es Mesoamérica comen tortillas, etcétera, etcétera. Pero pues también hay diferencias o similitudes, que creo que es un tema que pudiera ser interesante, que tú que has trabajado zapotecos y mayas. Eso como para iniciar la discusión. Javier, ¿tú quisieras también agregar algo a eso? ¿Qué piensas? La verdad que quería comentar, la mayor parte ya la pusiste ahí, ¿no? Yo dejaría algunos comentarios para la sesión de seguimiento, que es la próxima semana, como lo solemos hacer, pero sí me gustaría como comentar lo siguiente. Sí, en efecto, a mí me parece que sería como importante diferenciar lo que es el regreso en términos geográficos, de movimiento geográfico, de lo que es el retorno como un fenómeno que digamos que tiene una base geográfica, pero que es otra cosa. Y en ese sentido, David me sacó el comentario, porque el tema es que las migraciones en todo México, y parece que es el mismo caso, digamos, son desde el comienzo, son proyectos de retorno, es decir, la gente no es que dice, me voy a Estados Unidos, me voy a quedar allá, sino que la idea es, o el proyecto es, digamos, ir eventualmente a hacer dinero, lo que fuera, y luego regresar. Es decir, que el retorno forma parte ya del fenómeno mismo migratorio en sus inicios. Y a mí me parece que eso es relevante. Después pasan muchas cosas y como todos los casos que han mostrado de manera excepcional, digamos, muestran que pasan muchas cosas y no es algo tan sencillo. Entonces, esto por un lado me gustaría simplemente un comentario de reflexión para abonar lo de David. Y en segundo lugar, una reflexión un poquito más o de otro orden, que es que en todo México yo he visto, y me parece que por el hecho de ser también extranjero, he visto esto con mayor claridad, digamos, y es que en México hay digamos, se piensa en Estados Unidos en términos simbólicos de una manera muy poderosa, el otro lado, la jaula de oro, etcétera, una serie de metáforas que hay. Y creo que se puede resumir en la canción esta que a mí me gusta mucho, la canción Mixteca, ¿no? Es decir, que habla de la Tierra del Sol, que es una canción unánime entre los migrantes zapotecos, seguro que habrás escuchado eso, Adriana, pero en el occidente de México es una canción que también resuena mucho, y la idea que es México es la Tierra del Sol, ¿no? Y la Tierra de la Oscuridad, digamos, viene a ser del otro lado. Entonces, claro que siempre se va a preferir volver al paraíso, ¿no? A la Tierra del Sol. Y nada, simplemente una reflexión, y quizás tuvieras algo para comentar al respecto. No sé exactamente el caso de si en Yucatán se presenta también esto mismo, y me gustaría conversar más en profundidad en la sesión de seguimiento sobre todas estas cuestiones. Por cierto, ya Spinoza había visto que el tema del dilema del retorno era algo más complejo, digamos, o había complejizado el hecho del regreso, que se da de muchas maneras y que no es un evento lineal, digamos, ¿no? Así que sería eso. No sé si ya hay preguntas. Bueno, yo quisiera dar la palabra a Adrián ahora para comenzar con esto y luego pasamos a las preguntas, pero también quisiera mencionar que nuestro colega Javier Serrano se está refiriendo a la sesión de seguimiento, que es a las 12 horas de México, las 15 horas Argentina, las 13 horas Centroamérica, Colombia, Perú, Ecuador, que les vamos a mandar a todos los que se inscribieron, no solamente los asistentes, una liga para esa sesión, y ahí podrán dialogar directamente con la doctora Adriana Cruz Manjarres. Adriana, ¿qué quisieras decir ante estas provocaciones que te hicimos? Bueno, muchas gracias, porque siempre le dan tarea a uno como para repensar lo que uno hace. Bueno, yo creo que es muy importante reconocer que, bueno, la migración siempre ha existido, tienen mucha experiencia migratoria los pueblos indígenas en México interna, pero lo que, digamos, desde las teorías se reconoce es que ha habido cambios importantes en las dinámicas de migración. Y antes se migraba del lugar de origen a un lugar en particular y se retornaba, ciertamente, pero algo que yo documento con los migrantes es justamente con los mayas en particular, es que hay un gran dinamismo en la movilidad migratoria. Como mencionaba, van a San Francisco
regresan a California, pero tienen una experiencia previa de migración en Chetumal, Quintana Roo, y luego van de regreso a la Riviera Maya. Es decir, se ha vuelto mucho más dinámica y la causa de la migración internacional, que era ir a trabajar para hacer la casa en Yucatán, se modifica por varias razones y en varias experiencias. Una razón puede ser no querer regresar porque las condiciones laborales, económicas en Yucatán no son prometedoras y mejor me quedo en Estados Unidos, y cambia el proyecto familiar y te llevas a la familia, y si tienes hijos allá, pues tampoco quieres y piensas que incluso un hijo te puede dar el acceso a tener una residencia o ciudadanía estadounidense. Y por otro lado, el retorno a Yucatán, que tienen muchas ganas de regresar, sobre todo los hombres que tienen a la familia en Yucatán, que tienen que reemigrar a la Riviera Maya porque no hay trabajo en sus comunidades de origen. Entonces, esto en la experiencia de los mayas sí es interesante, porque se ve un dinamismo nuevo con una movilidad muy constante en distintos lugares. Lo que es cierto es que, como ya Jorge Durán lo dice en el primer artículo que hace sobre el retorno a México, es que el retorno siempre había existido. De hecho, hablábamos de la migración circular. Sin embargo, cuando uno también se adentra al estudio de las trayectorias de retorno, ¿qué quiere decir ir y venir tantas veces? ¿Por qué los hombres van más veces que las mujeres? ¿Por qué las mujeres retornan menos veces a sus lugares de origen? Uno empieza a desempacar justamente no solamente las diferencias, digamos, genéricas en los retornos, sino las causas del retorno. Entonces, sí estamos ante nuevas miradas de los fenómenos migratorios, y por supuesto, pues que tienen que ver con contextos de políticas migratorias, ¿no? El contexto de cuándo se empiezan a ir las mujeres, cuándo se empiezan a dar las deportaciones, y justamente eso te pone otra mirada, otro ángulo desde donde ver los procesos de migración. ¿Por qué se empiezan a ir las mujeres mayas justo cuando se desatan las migraciones femeninas a escala global? Pues porque se abren mercados de trabajo para las mujeres, ¿no? Y a pesar de que muchas de estas mujeres mayas se van con los esposos recién casados, los esposos no las dejan trabajar, pasan algunos años y entonces empiezan a trabajar, porque las relaciones en la pareja también empiezan a tener ahí algunos nuevos acuerdos, ¿no? De está bien, tú trabajas, pero nada más medio tiempo, porque es muy importante que tú cuides a los hijos, ¿no? Por hablar de esto. Y como señalabas, David, efectivamente hay distintos ciclos que en el curso de vida de las personas donde se emigra, pues justamente cuando iba a poner un ejemplo, pero ya no me daba tiempo, justamente cuando se va a formar la familia es cuando los hombres emigran, porque adquieren una responsabilidad. Entre algunas comunidades mayas todavía existe la tradición de las escapadas, así se llama allá, o el robo de la novia en la tradición mesoamericana más amplia, donde se llevan a la chica a vivir en unión libre, y son las madres las que les dicen a estos hombres, pues ya tienes una responsabilidad y aquí no hay cómo hagas tu casa, vete a Estados Unidos. Incluso los que nacen en Estados Unidos y crecen en Yucatán. Entonces sí vemos que es muy importante esta fase del desarrollo del ciclo en el que se encuentran los hombres. Y bueno, pues acá todavía no está el tema de las jubilaciones, pero lo que sí te puedo decir es que las condiciones económicas en Yucatán, el desempleo, desalienta el retorno y alienta la formación de familias y el asentamiento de familias en Estados Unidos. Sin embargo, como esta migración comienza en los años 90, sigue en la década del 2000, el patrón que predomina todavía es el de la migración masculina, donde la familia está en Yucatán. Pero como yo viví en Estados Unidos y hice trabajo en Estados Unidos, a mí me toca ver la formación y asentamiento de familias en Estados Unidos. Y con este nuevo trabajo empezamos a ver estas dinámicas tan complejas de las familias de estatus legal mixto, que abre distintas oportunidades incluso a los migrantes y a sus hijos, dependiendo dónde estén. Ser ciudadano estadounidense en México,
pues abre una oportunidad de regresar a Estados Unidos cuando la crisis económica familiar y estructural no les da oportunidades a estas comunidades de vivir en mejores condiciones sociales. Y yo creo, muchas personas me han preguntado que por qué digo que estos niños que nacen en Estados Unidos emigran a México, si retornan en un retorno familiar. Bueno, esta ha sido una discusión en los estudios de migración que creo que es importante diferenciar cuándo es un retorno, cuándo es una emigración, porque nos permite justamente poner ángulos de discusión mucho más complejos. Por ejemplo, que un padre regresa deportado con un hijo que emigra siendo ciudadano estadounidense, que le va a dar posibilidades de retornar a Estados Unidos o también de quedarse en México, o un hijo que vive en Estados Unidos de manera indocumentada con un padre que ya es residente en Estados Unidos y que le va a dar la pauta a probablemente convertirse en ciudadano estadounidense si llegó siendo menor de edad. Entonces sí importan justamente trazar estas distinciones en los estatus migratorios porque abren distintas posibilidades y panoramas y dinámicas en la familia como esta que he señalado, que los hermanos mayores en Estados Unidos se llevan a los hermanos menores, ciudadanos estadounidenses, a vivir con ellos a Estados Unidos, porque a veces también las edades son importantes, ¿no? Por ejemplo, Teresa tenía 25 años y se llevó a su hermanito que tenía como 12, ¿no? Hay una diferencia importante ahí en las edades. Y esto del sueño americano es muy interesante porque pues sí, es una construcción a veces de los migrantes y el choque cultural justamente de muchos los padres no pueden cuidar a los hijos porque tienen muchos trabajos y esto pues la falta de supervisión muchas veces termina en grandes problemas para las familias como el tema de la drogadicción, el tema del pandillerismo y que también se da entre la comunidad mestiza y la comunidad indígena en Estados Unidos. Y bueno, si hay otras preguntas. No, muy bien, no, muy bien, muy interesante, qué buenas tus reflexiones. Yo me quedé pensando también lo que acabas de decir, o sea, que la situación de a veces tener varios trabajos y la atención que uno puede dar a sus hijos en estas circunstancias, por lo que lleva el tren de vida norteamericano, ¿no? Que es muy distinto de personas que vienen de sociedades rurales, como las tres comunidades que hiciste trabajo de campo, ¿no? Que seguramente, bueno, también está pasando un proceso de desruralización, ¿no? Pero en eso mismo está la escasez de trabajo. Parece que esos puntos que mencionaste son como muy importantes para reflexionar. Nos quedan unos 15 minutos y si hay varias preguntas. Yo voy a leer algunas de las primeras y le pido a Javier si puedes como ir como después de esto. Voy a procurar obtener una copia del chat, ¿no? Para enviárselo a Adriana para que en la sesión de seguimiento la próxima semana tendrá como material como para responder, ¿no? Así es que ojalá que pudieran ustedes todos asistir en 8 días, les vamos a dar la liga. Bueno, tengo una primera pregunta es de Hilario Chi. Yo pienso que, bueno, hay varias preguntas que tienen que ver con identidad y lengua, ¿no? Dice, bueno, voy a hacer estas 3 juntas y luego damos la palabra a preguntas que recoge Javier, ¿no? No es tan fácil, Javier, de ver todo eso en el chat, pero anda, te lo encargo. Bueno, él dice que ha pasado con la lengua, la mantiene la lengua maya. Los hijos que regresan tienen interés en aprender la lengua. ¿Qué sabes de eso? René Machaca, del noroeste de Argentina, pregunta si la lengua maya es un marcador de identidad étnica y lo logran mantener o la silencian, ¿no? Y de Abraham
Santis de los Altos de Chiapas, de origen maya también, de los Altos, será que las familias jóvenes que migran pierden su identidad cultural y que hay ciertos núcleos culturales que buscan conservar, y eso es lo que los hacen volver. No sé si podrías decir sobre eso. Ay, viniendo de mis colegas estas preguntas, bueno, aquí voy a responder varias cosas. La primera es que nosotros estamos acostumbrados a pensar en la identidad indígena, sean mayas, zapotecos, mixtecos, etcétera. Estamos acostumbrados a pensar que la lengua es uno de los marcadores más importantes de la identidad, lo cual creo que es muy importante, es un rasgo distintivo de la identidad. Sin embargo, en los contextos de migración, voy a decirlo, se está perdiendo la lengua en el caso de los mayas de Yucatán. Los padres no les están enseñando a los hijos, pero también porque los padres han perdido la lengua. Sin embargo, otras prácticas culturales como la danza, la música, la comida, son elementos que resignifican y refuerzan un sentido de identidad maya. Entonces estamos ante procesos de pérdida, pero también estamos ante procesos de resignificación de lo que se pueda llamar maya, con otros, digamos, rasgos identitarios o características identitarias que nosotros colocamos desde fuera. De hecho, hay un sentido de identidad muy fuerte entre jóvenes de origen maya en Estados Unidos que no hablan la maya, que hablan más inglés que español, pero que su sentido de identificación, su raíz indígena, porque la abuela está ahí, porque los abuelos o viven en Yucatán, o porque los padres hablan la maya, pero no se les enseñaron, tienen un sentido muy fuerte y reivindican el tema de la raíz indígena, pero no tanto por el tema de la lengua. Sin embargo, lo que sí voy a decir es que no solamente en Estados Unidos se está perdiendo la lengua, sino que también se está perdiendo en Yucatán, y eso tiene que ver con procesos de desidentificación que están pasando en Estados Unidos. Y como sabemos, en muchos contextos de migración, los padres lo que quieren es que aprendan la lengua del lugar a donde llegan. Incluso aquí en Colima, que hay migrantes de Oaxaca y de Guerrero, los padres quieren que aprendan español, no que mantengan la lengua a los hijos. Claro, los antropólogos y los lingüistas queremos otra cosa, pero las familias quieren otras por el racismo lingüístico, por la discriminación étnica, cultural que han vivido. Y esto es Fidencio Briceño Chel, que es un lingüista maya, está haciendo un trabajo muy importante de trabajo lingüístico a nivel escolar, con primarias, secundarias y preparatorias. Pierda y que se revalore. Las familias desalientan en Estados Unidos el aprendizaje de la lengua y muchos padres son hablantes pasivos, entonces pues tampoco les están enseñando la lengua a sus hijos. A pesar de que hay una gran valoración por la lengua. Entonces, sé que hay varios proyectos, justamente se dan clases de lengua maya en Estados Unidos en una asociación mayar, se llama. Se han dado clases en la universidad, pero no son los hijos de los mayas los que toman esas clases. Entonces, se tiene que ir desde adentro de las familias, desde adentro de las comunidades, y eso es un trabajo muy importante que está realizando Fidencio Briceño en Yucatán. Y bueno, y en toda la península, en Quintana Roo también, y en Campeche. Sí, lo que acabas de decir es importante saber para los que no sean de México, que la península de Yucatán está dividida en 3 entidades federativas, que es el estado de Yucatán, el de Quintana Roo y de Campeche, ¿no? Que fue una especie de venganza que hizo el gobierno federal durante el siglo XIX, que tiene que ver con la guerra de castas, me parece,
¿no? Pero luego Yucatán es como una especie de cultura por los mayas de Yucatán, de la península, ¿no? Que están en esas tres entidades. Muy bien, no sé, Javier, tendrás que canalizarle algunas preguntas. Nos quedan muy poco tiempo, nos quedan menos de 10 minutos. Nos van a correr Bueno, de la sala a ver qué. hagamos lo que se puede. Hay muchas felicitaciones, Adriana, entre las preguntas van con felicitaciones. Yo tengo dos preguntas acá pero escogidas al azar, no hice un examen de esto. Pregunta Magdalena, no alcanzo a ver otra definición de ella. Además de felicitarte, pone atención en la relación entre los miembros de las familias de estatus legal mixto y pide algunos ejemplos de conflictos entre hermanos, digamos, y hermanas que tengan que ver con el estatus legal. Esa puede ser una buena pregunta. Y otra, y con relación, dice, me interesa preguntar, es en este caso Carmen Flores, ¿qué dicen las mujeres mayas que han tenido sus embarazos en Estados Unidos, ¿no? Y que recuperan desde sus propias ideas y prácticas propias de su cosmovisión maya? Es decir, cómo se resignifica o no esos embarazos allá en Estados Unidos. Estas dos creo que sería suficiente. Bueno, lo que puedo decir de los conflictos que puede haber entre hermanos, por ejemplo, que tienen distintos estatus legales en Estados Unidos, que son ciudadanos estadounidenses y otros que son hermanos indocumentados, pues el conflicto es el de las oportunidades. Por ejemplo, las becas, ¿no? Independientemente de que por ley los niños tienen acceso a la educación en Estados Unidos y tienen acceso a ciertos recursos, no son los mismos recursos los que tienen los hermanos que son ciudadanos estadounidenses y los hermanos que son indocumentados. Ese sería un escenario de conflicto, las oportunidades por derechos ciudadanos. En cuanto a lo de las mujeres embarazadas, esto es muy interesante, bueno, las que no quieren tener a los hijos en Estados Unidos, como el caso de Melissa, y las mujeres que tienen que aprender a navegar el sistema de salud en Estados Unidos, pues para tener a los hijos, o sea, olvídense de que las prácticas y de la cosmología y del ritual y de la partera, realmente es aprender a navegar el sistema de salud pública, de beneficencia pública, donde ellas pueden ser atendidas para tener a sus hijos, y justamente pues esta información es adquirida a través de otras mujeres que han tenido a sus hijos ahí. Sin embargo, está el caso de una mujer que conocí, que ella se metió a una asociación civil, perdón, a una ONG en Estados Unidos, que prepara a las dulas para tener a los hijos en distintas tradiciones de parto en Estados Unidos. Y justamente ella se capacitó, ella es una dula y trabaja en una clínica donde dan este tipo de servicio a distintas mujeres, incluyendo a las migrantes que quieran tener sus partos, pero no dentro, digamos, de sus tradiciones culturales, sino dentro de otro tipo de preparaciones. Entonces, esto me parece interesante. Y también quiero decir que son procesos, por ejemplo, el reintegrar algunas prácticas de parto en Estados Unidos entre las comunidades indígenas, porque también trabajé con zapotecas, lleva años justamente como reinsertar ese tipo de saberes en Estados Unidos, porque pues necesitas una serie de conocimientos de personas que compartan esos conocimientos, pues justamente para generar esto, ¿no? Por ejemplo, entre las zapotecas están, ahorita olvidé el nombre, pero por ejemplo, si traes al bebé cruzado o en una mala posición, hay mujeres zapotecas que tienen el entrenamiento y que van a colocar a los niños. Por ejemplo, con las mayas, lo único que yo he documentado es justamente, pues, ¿qué hago? Voy a tener un hijo, ¿dónde lo tengo? ¿Cómo se le hace? No están pensando y no tengo conocimiento de ello.
Sería muy interesante ver entre las mayas guatemaltecas, que tienen también muchos años en California, y si han desarrollado, no lo sé, pero sería muy interesante saber. Pues nos quedan muy pocos minutos y quedaron varias preguntas pendientes. Como dije, voy a procurar mandarle el chat a Adriana para la próxima sesión, así que en 8 días, la sesión de seguimiento. En los próximos días todos los inscritos recibirán la liga, ¿no? Y para poder conectarse, ¿no? Y ahí podrán dirigir sus preguntas directamente a nuestra expositora. No me queda más que decir que también les invito a inscribirse para nuestra próxima sesión, es hasta el 13 de abril, porque si no caería en Jueves Santo y pues no todos los países son tan secularizados como Uruguay, donde no es ninguna fiesta, pero aquí en México es un día feriado y en otros países. Así es que es por eso que la siguiente sesión es hasta el 13 de abril, ¿no? No sé si Jorge, si tú podrías compartir con nosotros, mientras pues no me queda más que darle las gracias a Adriana y no sé si quisieras terminar con algunas palabras finales. Pues nada más quiero agradecer a la red pues, por haberme permitido compartir este trabajo y mi correo electrónico es adrianacruz@ucol.mx. Si alguien quiere tener acceso a mis publicaciones o quieren entrar en conversación, me gustaría mucho. Y pues nada más agradecer profundamente a los organizadores que hicieron posible el día de hoy esta charla. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Adriana. Gracias por tu compartirnos con nosotros. Estaba esperando, creo que Jorge podrías poner el cartel de la próxima semana. También gracias por compartir tu correo. Mencioné a alguna persona que comunicó por el chat que también si nos escriben al correo de la red, les damos esta información y les proporcionamos también las lecturas, ¿no? Entonces, pero bueno, pues todos van a recibir la liga para la sesión del 9 de marzo y podrías volver a poner el cartel de la sesión de la próxima, que tiene que ver con temas que hemos visto anteriormente, que son sistemas de intercambio y de reciprocidad entre parientes en que participan y tienen un gran papel las mujeres, pero entre los purépechas de Michoacán. Sin más, pues no sé si Javier quisieras decir algo para cerrar. Yo quisiera también, a veces se me olvida dar las gracias a la Universidad de la Frontera en Temuco, en la Araucanía chilena, ¿no? Por proporcionarnos esta aula de chat y por organizar la inscripción. Muchísimas gracias. Javier, ¿quisieras terminar con algo? Sí, por si hay tiempito, un pequeño aviso. El día 9, el próximo 9 de marzo, cada jueves, ahí le estoy poniendo la información en el chat, tenemos una conferencia de Patricia Ames sobre procesos universitarios de jóvenes indígenas en Iquitos, en la Amazonía peruana, y entonces la información va a estar disponible con el enlace que no tengo ahora, en la página de ALA, de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Entonces ahí pueden consultar y va a estar disponible el enlace. Simplemente quería pasar ese aviso y manifestar que ha sido un gusto, Adriana, escucharte y que tendremos la oportunidad de hacer preguntas difíciles, complicadas en la sesión de seguimiento, porque hay muchas cosas que están buenas para continuar conversando, creo. Así que nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes.